Bien, y finalmente me gustaría hablar un poquito de este juego. De hecho me llama la atención, el nombre del juego no está allí en ningún lugar. El juego se llama Magic Root. Es un producto que existe, que se desarrolló aquí en el curso de Ingeniería de Software, la primera versión, y que después lo llevamos a Android, ¿okay? Y hoy en día es un producto de calidad prácticamente casi comercial, me atrevería a decir yo, ¿okay? De hecho, inclusive estamos buscando algo de financiamiento para ver si podemos montar el servidor y echarlo a andar, a ver qué pasa. Pero bueno, básicamente, para que vean un poquito, es una arquitectura cliente-servidor. Es bastante evidente en el diagrama, o sea, aquí tenemos un cliente, tenemos la red y tenemos un servidor, ¿okay? Hay en el servidor, por ejemplo, una especie de arquitectura por capas, realmente, porque lo que está sucediendo es que tengo un hilo de comunicación general, ¿okay? Que construye hilos de comunicación de cada cliente. Para que tengan una idea, les explico un poco lo que pasa aquí. Cuando un cliente se conecta por primera vez al servidor, se conecta con este hilo de comunicación general, y el hilo de comunicación general, por cada cliente que se conecta, construye un hilo de comunicación cliente. Es un interesante ejemplo de programación multihilo, ¿vale? Noten que este hilo y estos hilos que están aquí son completamente asíncronos, si recuerdan el concepto, o se están corriendo independientemente. Entonces eso nos da una idea, por ejemplo, de qué está sucediendo allí. Y cada jugador, básicamente, cuando decide jugar con otro jugador, se construye un objeto partida que tiene dentro estos objetos, estos componentes, que representa la partida entre dos jugadores. Entonces hay una especie de arquitectura por capa aquí, y además una partida utiliza Hibernate como modelo de persistencia. Entonces hay una capa de persistencia que me aísla completamente de la base de datos. Entonces es un ejemplo también aquí de arquitectura por capas, ¿okay? Donde, por ejemplo, el hilo interactúa con la partida y la partida interactúa con el hilo, pero el hilo no tiene ni idea de cómo se está serializando la información, ¿okay? Y así sucesivamente. Un detalle interesante es que hay una máquina de estados aquí. Todavía no hemos visto eso en el curso, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes están viendo teoría de la computación? ¿O ya la vieron? Bueno, básicamente un autómata de estados finitos, ¿bien? Explícito, que está implementado, está codificado, y que se utiliza para, digámoslo así, coordinar todas las posibles cosas que pueden ocurrir en el juego, ¿bien? Entonces este es un ejemplo muy interesante de cómo un autómata, por cierto, puede facilitar el desarrollo de una aplicación, y de cómo no usarlo puede transformar el desarrollo de una aplicación en un infierno, ¿okay? Yo de hecho tengo un ejemplo concreto, una gente que intentó desarrollar un juego de póker sin pensar de esta manera y era inmantenible. O sea, la cantidad de reglas que allí habían eran lo suficientemente complejas, a pesar de que si se ponen a pensar en un juego de póker tampoco es la gran cosa, pero eran lo suficientemente complejas como para generar código que era muy difícil de mantener, ¿okay? Aquí hay una especie de arquitectura orientada a eventos, ¿okay? Porque si bien hay una arquitectura cliente-servidor y el cliente genera mensajes y recibe respuestas, en algunos casos el servidor genera eventos que son capturados por el cliente para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, cuando pierde la partida un jugador o gana la partida un jugador, etc. Aquí hay potencialmente una arquitectura orientada a eventos porque estamos programando interfaz de usuario, ¿okay? Y generalmente la interfaz de usuario está asociada a una arquitectura orientada a eventos. Probablemente haya, ahorita no lo recuerdo bien, tendría que pensar en términos de código y de implementación, una arquitectura de control centralizado asíncrono, o sea, aquí debe haber un hilo que está controlando la entrada de información y la salida de información de la red y que está generándole órdenes y eventos a la interfaz de usuario para que la interfaz de usuario la despliegue. Y generalmente la interfaz de usuario corre en su propio hilo y la comunicación corre en su propio hilo, ¿okay? Entonces, es un poco, si recuerdan, lo que teníamos aquí en estilos arquitectónicos. ¿Dónde está? Aquí. Es un poco lo que teníamos aquí, ¿okay? En lugar de procesos y sensores, lo que tenemos quizás, en lugar de procesos y sensores,
lo que tenemos es la interfaz de usuario y el hilo de comunicaciones, ¿okay? Y aquí tenemos un hilo que quizás no está en el diagrama, que está controlando y gestionando todo eso, ¿okay? Aquí, por ejemplo, se ve un aspecto interesante. Tenemos el patrón comando, y el patrón comando no se está utilizando acá para hacer un deshacer y un rehacer, sino que se está usando para abstraer y manejar todo lo que es la serialización y la deserialización de la información. O sea, ¿cuál es la idea? Cuando yo le envío un mensaje al servidor, yo lo que quiero es construir un objeto, parametrizarlo y después mandarlo al servidor. Y ese mensaje está volando o viajando a través de la red en la forma de una cadena de caracteres o de un arreglo de bytes, ¿okay? Pero yo no quiero tener que lidiar o pelear desde mi modelo y desde mi interfaz de usuario y etcétera con esa cadena de caracteres. Yo quiero lidiar con un objeto. Entonces lo que uno hace es que uno construye un objeto, ¿okay? Cada objeto sabe cómo serializarse, o sea, cómo pasar a una cadena de caracteres, o cómo deserializarse, cómo leerse de una cadena de caracteres, y entonces cuando quiero enviar el objeto por la red, simplemente el hilo de comunicación le dice serialízate, se pasa por la red. Cuando llega aquí, quizás al hilo de comunicación, tenemos, por supuesto, compartimos los mismos comandos, o sea, las mismas clases que están de comandos en el servidor están en el cliente, es el mismo código, ¿okay? Para que eso sea consistente. Entonces, en el servidor simplemente se identifica el comando por el primer byte del mensaje y se instancia la clase correspondiente, se le asigna la información y ella sabe ya cómo deserializarse. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que es la partida, el modelo, la máquina de estados, no tienen que pelear con la cadena de caracteres o con la cadena de bytes, sino que tienen que trabajar es con el objeto, trabajo orientado a objetos. Entonces, ese es un ejemplo interesante de cómo podemos utilizar el patrón comando para encapsular una operación y para encapsular la serialización y la deserialización de un mensaje a lo largo de la red. ¿Vale? ¿Preguntas al respecto? Sí, si me escribes un post en el foro, te puedo dar el repositorio. Te puedo dar el repositorio donde está tanto la versión original que se hizo en Swing como la versión que se hizo en Android. Te advierto que la versión original que se hizo en Swing, a pesar de que está bastante bien dentro de todo, es quizás uno de los proyectos que más calidad interna ha tenido. Bueno, pues sigue siendo un producto de un curso de ingeniería de software y pues, hay algún problema de calidad interna. Funciona muy bien, eso sí, corrió en el patio central, no sé si la llegaron a ver en una época, el juego de cartas, ¿okay? Creo que la tesis, o sea, la aplicación de Android está en el mismo repositorio, si no también te puedo publicar. Pero públicame en el foro porque tú sabes que me olvido de las cosas. Bien. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? De nuevo, fíjense, este ejercicio de análisis que hemos hecho, de sentarnos a ver una aplicación y sentarnos a entender cuáles son sus partes, qué estilos arquitectónicos están involucrados, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué flexibilidad ganamos o perdemos, etcétera, es crítico, es muy importante. No estamos hablando de codificar, y cuando pensamos en términos de patrones de diseño, inclusive no estamos hablando de codificar, aunque eso se traduce más a código, ¿okay? Estamos hablando de pensar a otro nivel, y por supuesto no basta con pensar a este nivel, hay que aterrizar también eso a código, si no vamos a terminar con muchos diagramitas y poco producto, ¿okay? Pero ese es realmente el ejercicio importante. Entonces el conocer un patrón cliente-servidor, por ejemplo, un estilo cliente-servidor, o conocer cómo funciona la visión de una máquina virtual, o conocer ese tipo de cosas, no es lo único importante y no es suficiente si no podemos empezar a relacionar esos conceptos con el proyecto que tenemos entre manos, con otros proyectos que estamos analizando y con otros patrones y con otros esquemas. ¿Se sigue la idea? ¿Okay?